esta ocasión vamos a empezar con la primera participación sobre el depósito legal en la protección de los bienes documentales, estado actual y cambios deseables, que estará a cargo del doctor Juan Escobedo Romero, en coautoría con el licenciado Martín Ángel Cervantes Acosta. El doctor Juan Escobedo Romero es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le damos la palabra, por favor. Gracias. Bien, buenas tardes. Primero que, antes de comenzar, quiero agradecer a las autoridades del Instituto de Investigaciones la oportunidad que nos da para participar en este importante coloquio. Bien, antes de iniciar también quiero hacer una precisión en cuanto al título. Si bien ustedes pueden observar que tiene, digamos, elementos que nos hacen pensar de una proyección de escala nacional, lo que traemos es justamente una escala local, a partir de la cual estamos pretendiendo llevar una propuesta para la mejora de las condiciones que tienen que ver con todo el trabajo que requiere y que necesita el depósito legal, tanto en la ciudad de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, como a nivel nacional. Bien, para nosotros es muy importante hablar de la tradición bibliográfica potosina que se desarrolla a partir de la gran labor que emprendió por ahí de los 50 el licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga. Estos trabajos inician por ahí de 1946 con una bibliografía especializada para promover los trabajos locales que se están desarrollando en la ciudad. Ahí, para 1948, bueno, este importante personaje de la promoción cultural, de la bibliografía y de la historia en la ciudad de San Luis Potosí, pues bueno, ocupa un puesto importante dentro de la biblioteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y derivado de esa acción y de esa idea que tiene y de esa formación en la disciplina, pues comienza a hacer trabajos para destacar y reunir y presentar a la nación, a los distintos bibliotecarios de aquel entonces, lo que se está desarrollando en la escala local. De tal manera que tenemos por ahí de 1949, 31 de abril, la organización de una primera exposición que quiere dar cuenta de qué es lo que se está desarrollando en la ciudad, en el estado, en materia de producción local, ¿no? Bien, posteriormente su trabajo, su acción continúa en esta materia cuando realiza una publicación especializada dedicada al registro puntual de la bibliografía que se está produciendo. Y pues bueno, el objetivo que él tiene en mente es que esta publicación sea un indicador que demuestre qué es lo que está ocurriendo en materia de registro bibliográfico en la ciudad. Esta publicación dura de 1949 a 1965 y da paso, es el origen con la cual se conforma entre 1950 y 1953 la primera colección de bibliografía potosina, una colección local que está ubicada dentro de la Biblioteca Pública Universitaria. Entonces tenemos ahí ya la primera colección especializada en esta biblioteca que forma parte de la universidad y que también estos trabajos se inscriben dentro de un momento nacional donde pues hay un auge de escritura y de desarrollo de bibliografías locales de las distintas entidades del país. Esto también lo refuerza con bibliografías ya no solo especializadas de San Luis Potosí, sino más específicas por materias, de tal manera que trae ahí a la promoción bibliografías especializadas en medicina, en cuestiones jurídicas. Y pues bueno, todo esto, posterior a esto, entre 1954 y el 2000, es propiamente una etapa muy prolífica del padre, junto con otros, del licenciado, perdón, también padre, ¿verdad? Una etapa muy prolífica donde se establecen y se desarrollan distintas colecciones especializadas en materia de bibliografía potosina, ¿no? Tenemos 4, 5, 6 aproximadamente, donde la más reciente es la del Colegio de San Luis,
que también es, ahí está la mano ahí del licenciado. Y pues bueno, está la de la Casa de la Cultura, la del Archivo Histórico del Estado, la de la Biblioteca Manuel Muro, de Lina, aparte de toda otra serie de actividades que está relacionando, como agremiar o agrupar a los historiadores y organizar a su vez archivos históricos de los distintos municipios y de los de la ciudad, ¿no? De tal manera que está él arreglando y liderando y promoviendo también a la par la escritura de más bibliografía, ¿verdad? Que dé cuenta de qué es lo que se está produciendo a nivel local, qué se está produciendo fuera de la ciudad y que importa ahí al grupo de académicos de este momento, ¿no? Entonces tenemos que la importancia de esta etapa de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bien, eso es en el plano local. En cuanto al plano nacional, pues bueno, tenemos que es impulsor y partícipe importante en el 59, se organizan las segundas jornadas de biblioteconomía, de bibliografía y de canje, y pues bueno, ahí él observa y da cuenta del interés que tiene porque se desarrolle la bibliografía local, pero da cuenta de lo importante que es que se desarrolle desde lo local para que pueda alimentarse en el plano nacional, ¿no? Y esto ocurre en 1959 con estas jornadas. Posteriormente, en el 67, ya con su presencia que tiene ya destacada y reconocida a nivel nacional, pues bueno, se le invita por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, como parte de este grupo de investigadores que generan un primer cúmulo de recursos en materia de registro y de control bibliográfico del país, ¿no? De tal manera que el producto que genera, que de hecho es el primero que lo entrega, porque bueno, es en el 67, pero si retomamos lo que les he dicho hasta el momento, es el resultado de todo un trabajo que ya trae de organización y de identificación de muchas fuentes, lo cual le da la facilidad para poder producir este primer instrumento de registro bibliográfico en San Luis Potosí, que es el que lleva por título la biobibliografía de escritores y autores de San Luis Potosí, ¿verdad? Lo cual indica la producción de este periodo desde 1550 hasta 1975. Bien, entonces, como les decía, hasta el año 2000 la producción y la mano y el impulso en distintas situaciones, entre ellos la organización de bibliotecas y archivos de este licenciado, de este personaje importante para el Estado, pues es grande. De tal manera que por ahí del 2000 quiere llevar a otro plano todo este movimiento que ha iniciado, y pues en pláticas con el diputado Manuel Rivera del Campo, presentan esta propuesta a la 50ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, la iniciativa titulada Decreto que establece el depósito legal para la preservación del patrimonio cultural de San Luis Potosí, la cual es aceptada en el 2000 en clara aceptación y orgullo por parte del rector de entonces, el ingeniero Jaime Valle Méndez, del hecho de que se considerara a la universidad y a la biblioteca pública la depositaria de todo este mandato que implica ser biblioteca depositaria a partir de la ley del depósito legal para San Luis Potosí. Entonces esto ocurre en el 2000, ya la ley como tal se aplica y se autoriza en el 4 de octubre del año 2000. Bien, hasta ahí van las cosas, digamos, en relación o de la mano con todo el desarrollo que se esperaba, pero bueno, ocurre el fallecimiento del licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga en el 2000, y con él se rompe todo un conjunto de relaciones de peso importante que tenía para que esta estructura planteada a partir de la ley pudiera tener el funcionamiento que se esperaba, ¿no? De tal manera que con el padre se rompe toda una red de vínculos que pudiesen haber alimentado y potenciado el desarrollo del depósito legal en San Luis Potosí. De paso, la institución depositaria para estos momentos, entre el 2000 y 2005, pues carece de infraestructura física. Es ahí una especie de salón, digamos, de estas mismas dimensiones en las que estamos ahora, y pues tiene carencias de mucho tipo,
presupuesto, de personal calificado, de tal manera que estos mandatos de la ley en este primer momento, 2000-2005, pues es prácticamente difícil que se complemente. Eso no quiere decir que no haya habido la tradición que ya tiene mucha gente en San Luis Potosí de seguir enviando a esta biblioteca depositaria las distintas publicaciones, pero lo cierto es que no todos cumplen en su momento y no todos entregan lo que deberían de entregar, ¿no? Si pensamos en términos de lo que dicta la ley, la empresa es grandísima, ¿no? Estamos pensando carteles, folletos, libros y toda una serie de publicaciones que, bueno, no van a formar parte de los acervos de esta biblioteca, ¿no? Entonces tenemos que ahí está este primer problema para hacer cumplir la ley, que la institución depositaria no cuenta con la infraestructura y con las condiciones idóneas para poder dar camino efectivo a los mandatos de esta ley local. Pues si eso fuera poco, pues bueno, esto es en clara relación al compromiso que tiene la universidad, pues al compromiso que tiene la universidad con ser la depositaria del depósito legal, la biblioteca depositaria, pues emprende procesos de remodelación de estos espacios. De tal manera que hay un cierre obligatorio de este espacio para los servicios y el personal se aboca y se concentra en hacer inventarios posteriores, ¿no?, en este momento, y aprovechar este espacio para generar algún instrumento a partir del cual pudieran ellos tener idea de qué es lo que hay allí. De paso se reacondiciona con estos espacios de la biblioteca. Hay un rediseño y un reacomodo que pues hoy en día llama la atención y es interesante verlo, ¿no? Es un aprovechamiento ahí del espacio de una manera inteligente que le ha dado otra vista y por lo tanto ha comenzado a tener una posición más importante dentro del ideario de los habitantes de la ciudad, ¿no? Pero pues bueno, eso impide también que esta biblioteca depositaria pues cumpla con su mandato, ¿no? Hay otras prioridades, no quiero decir que no sea prioridad el depósito legal, pero hay prioridades todavía mayores que hay que atender y pues tiene que ver con el acomodo de estos espacios. Bien, de paso cuando se termina de reorganizar esta biblioteca, pues se funda el Centro de Documentación en memoria del licenciado Rafael Montejanilla Guiñaga, que lleva por título Centro de Documentación Histórica, licenciado Rafael Montejanilla Guiñaga. Y ahí hay un parteaguas que establece otra temporalidad para esta biblioteca, que ya de por sí trae una tradición antiguísima desde 1878, debe ser la primera biblioteca pública del Estado, después biblioteca universitaria, después pública universitaria, y transitando hasta ser la biblioteca depositaria y ahora ser el Centro de Documentación Histórica en memoria de este personaje. De tal manera que es el mismo conjunto de colecciones que transitan por todo el siglo XX y que se le da un mandato nuevo a partir del 2007, ¿no? Y bueno, pues derivado de este cambio, de esta fundación, pues tenemos que la actual ley tiene un aspecto o tiene un sentido de indefinición en cuanto a qué entidad debe ser la depositaria, porque la ley determina que la entidad depositaria es la biblioteca pública y hoy la biblioteca pública ciertamente no es la entidad depositaria, sino que está ahí indefinido entre quién debería recibir y hacer cumplir este mandato, de tal manera que dentro de los trabajos que nosotros queremos emprender para aportar a la solución de todo el problema que tiene la carencia de registros y del control bibliográfico potosino, bibliográfico y documental potosino, es pues ordenar primeramente la ley para que se establezca la definición y se diga efectivamente quién es, de acuerdo a los nuevos momentos, quién es la o qué institución es la depositaria legal, ¿no? De tal manera que, bueno, nosotros sabemos ahí entre el gremio local, sabemos que quien debe cumplir esa función es el Centro de Documentación Histórica, pero en el papel está la biblioteca pública que justamente ocupa la segunda planta de este espacio ahí en el centro de la ciudad.
De tal manera que urge que se defina, y eso pues bueno es una de las primeras propuestas de trabajo que nosotros traemos para vincularnos con los implicados, con las comisiones de cultura del Congreso del Estado, con los directivos del actual centro de documentación y colaborar para, desde nuestro ámbito de profesionales, colaborar para ser parte de la solución, ¿no? Ser parte de la solución y de que estos mandatos, que ya de por sí son complejos, pues bueno, se puedan solucionar a partir de la colaboración de distintos profesionales y no dejarle solo la empresa o el reto o la actividad solo al centro de documentación, ¿verdad? Bien, dentro de esta agenda de investigación, pues bueno, está que se modifique el artículo 3, que establece quién es la entidad depositaria. La propuesta es que sea el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga. Sería propiamente invitar a quienes le corresponda a modificar este artículo y posteriormente realizar un padrón de autores y editores y productores, que es un mandato del artículo 2 de la ley, es decir, determinar quiénes deben de contribuir para que las disposiciones del depósito legal sean cumplidas. Esto es una proyección de 2012-2013. Y posteriormente tratar de analizar, mejor dicho, la producción bibliográfica en el estado de San Luis Potosí a partir del 2007 al 2012, que es un mandato del artículo 4. Y bueno, de ello nosotros no queremos abarcar todo, sino que queremos centrarnos solo en los documentos impresos. El artículo 4 es muy extenso porque señala libros y documentos de diversa índole. Nosotros, para seccionar y para tener productos específicos y a un plazo corto, pues estamos centrándonos en la revisión y en el análisis de materiales impresos nada más. De tal manera que pues dentro de nuestros productos de investigación que generemos, lanzaremos por ahí que esto que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el patrimonio documental potosino, pues tiene muchísimas vertientes que estudiar. Hablemos ya de del patrimonio digital, de toda la cantidad de folletería suelta, de hojas sueltas, que bueno, no tienen formatos de libros, pero que sí creemos que distintos interesados desde otros ámbitos o desde el ámbito de la carrera pueden empezar a hacer registro, ¿no? En este caso nosotros, para tener productos puntuales, estamos centrándonos en el análisis de lo impreso nada más y en claro cumplimiento del artículo 4 de esta disposición. Bien, para concluir, pues bueno, esas son las agendas del trabajo que tenemos nosotros. Es un trabajo que lleva 6-7 meses, donde hemos analizado primero la situación nacional y hemos visto cómo trasciende el plano nacional, tiene, digamos, similares problemas que se aterrizan o se relacionan con el ámbito local. Es decir, los ámbitos locales son una muestra de la problemática nacional, donde actualmente la Biblioteca Nacional, bueno, es decir, las bibliotecas depositarias del Congreso de la Unión y la Biblioteca Nacional están enfrentando claros problemas para realizar el registro y el control bibliográfico y documental del país, ¿no? Entonces, si desde arriba no se ordena, pues será difícil que desde abajo también se encuentren soluciones. De tal manera que nosotros, con la ventaja que tiene la ciudad de tener una ley, queremos aprovecharla como ventaja para urgir en el arreglo y en el acomodo y en el registro, y todo aquello deriva, las bondades y los beneficios de que derivarán de conocer con puntualidad qué es lo que se produce, quién lo produce y para qué se ha producido en la ciudad, en el estado, no nada más en la ciudad sino en el estado. Pues eso podrá dar también soluciones a problemas de distinta índole. Pero también creemos que toda esta metodología de trabajo que nosotros generemos desde esta perspectiva local puede animar a los distintos estados que aún carecen actualmente de leyes específicas locales, que se rigen por la federal, el decreto federal del 91
sobre el depósito legal, y algunas otras se auxilian de las leyes locales del libro, donde solo en la de Coahuila se habla del depósito legal, pero en las demás no se habla absolutamente nada, y de hecho no tienen legislación específica, con lo cual dentro de este análisis que tenemos vemos que la problemática es grande, es grave, y que bueno, no terminamos, a pesar de ya estar en estos tiempos, no terminamos de tener en cuenta que la generación de productos de información, en este caso registro, a partir de registros bibliográficos y de análisis de producción documental, pues puede dar muchos caminos, puede dar muchas ideas que pueden llevar a un plano de desarrollo o de mejor desarrollo en las entidades, ¿no? Y pues bueno, con eso concluyo mi presentación y les agradezco su atención. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Edgar Sánchez Vandercast, quien es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Él nos va a presentar el trabajo Acceso a la Información Gubernamental, Estudios y Tendencias. Muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a todos que estén aquí en nuestro primer coloquio, y lo que voy a presentar esta tarde son 3 estudios donde podemos posteriormente vincular con algunas tendencias a nivel nacional, a nivel internacional, y que lo podemos aterrizar a nivel nacional. Los 3 estudios a que me refiero van a ser un estudio de McGrady Rice, que ellos hablan principalmente sobre algunas tendencias sobre acceso a la información. Cornelius, en su libro, hablará sobre políticas de información y estrategia, y Swindell hablará sobre quienes vienen siendo los ciudadanos y los bienes comunes de información. Bueno, McGrady Rice, desde el inicio, ellos enfrentan una problemática y tratan de conceptuar todo lo que viene siendo la información, y lo ven desde una perspectiva de un bien, un recurso, datos en un entorno, representaciones del conocimiento y parte de un proceso. Más adelante ellos mismos llegan a concebir el acceso a la información como conocimiento, como tecnologías, como comunicación, control, bienes, recursos, participación. Entonces, una de las cuestiones que ellos realmente trabajan es dar qué van a entender como acceso a la información como conocimiento. Lo ven como una guía para la toma de decisiones sobre el control de los flujos de información, la calidad de vida y la calidad del trabajo, que va a brindar oportunidades socioeconómicas, como son la igualdad, la equidad, la participación activa en la vida democrática de la sociedad y en las actividades de ciudadanización. Eso es muy importante, porque eso más adelante nos va a permitir de ver cómo se va a vincular todo lo que nosotros estamos haciendo en las bibliotecas y cómo la información poco a poco debe de permear y crear sociedades cada vez más democráticas, y que el ciudadano va a tener más poder, o lo que dicen muchos, el empoderamiento del ciudadano. También ellos conceptualizan al acceso a la tecnología como lo que conduce a la información con un apoyo de infraestructura tecnológica, que ya muchos de nosotros sabemos que la tecnología nos ayuda para tener mayor acceso a la información con todo lo que viene siendo las redes de internet y también a través de redes sociales. Como comunicación, más visto de una manera muy amplia, se debe de interpretar la amplitud del significado de relevancia que encamina a lo social, a la participación política con implicaciones hacia la democracia, la equidad y las relaciones de poder.
aparentemente parece que todo lo que ellos están diciendo es muy tendencioso porque van desde de lo que viene siendo conformar sociedades democráticas. También lo comprende desde una perspectiva de control que se debe de comprender como el control y el poder que están asociados con el conocimiento y la información. Más adelante ellos ven que como un bien o como un recurso debe de asumir la potencialidad del bien público y de un bien social con valor añadido, considerando que un objeto no tiene valor, si tomamos la información, no tiene valor hasta que es utilizado. Lo podemos tener ahí empaquetado, muy bien guardado, en un sitio internet, pero si alguien no da un clic y no lo abra y no lo utiliza, entonces esa información, ese recurso no tiene un peso social porque nadie lo está viendo, nadie le está sacando provecho de ese contenido. Como participación, vista como participación de los ciudadanos como un derecho y como un deber en la dinámica social. Bueno, a partir de todo lo que dicen estos autores, podemos ver que el acceso como control está considerando quién tiene el acceso a qué y en beneficio de quién o de quiénes. Cuáles son las agendas de políticas públicas, cuáles son sus contenidos, cuáles son sus programas, planes y cómo fueron diseñados. Todo eso podemos ir viendo en la parte desde una perspectiva de control y de información gubernamental y también cómo se dan los flujos en lo general en este ámbito en particular. Como bienes o recursos de la información visto como recurso social, sería importante como parte de una agenda ver cuál es el valor de la información para los diferentes sectores y cómo las diferentes sociedades que comparten un mismo territorio, cómo ellos lo conciben y cómo sacan provecho de ese bien social. También podemos ver como una agenda de investigación cuál es la posibilidad de los recursos en la disponibilidad de los recursos en las unidades de información para cada tipo de sociedades. Recuerda que aquí tenemos más bien, estamos pensando que en una sociedad de información y donde en esa misma sociedad de información están compartiendo diferentes sociedades de saberes o de conocimiento. Y podemos, como otra agenda de investigación, analizar cuál es el impacto en los ciudadanos de este recurso social. Desde el acceso a la participación, que comprende los servicios gubernamentales y los servicios en general, cómo se da la comunicación, la promoción y la difusión de estos bienes gubernamentales o información, y lo qué está buscando el ciudadano a tener para ser un ciudadano bien informado. Como ciudadano bien informado estamos viendo a Schutz, y Schutz nos dice que un ciudadano bien informado es aquel que, sin ser un experto en un tema, puede tener opiniones fundamentadas en un área de interés con los datos a su alcance para la toma de decisiones de acuerdo a un sistema de relevancia que vaya construyendo. Entonces, el ciudadano se llega a la información y ya va fundamentando sobre ya la poca o mucha información que tiene, va construyendo y va tomando de lo que él percibe, lo que necesita para ampliar sus horizontes. Bueno, pasamos a la investigación de Cornelius del 2010, y Cornelius ve la información, primeramente ve al gobierno como el mayor productor de información, lo ve como un mayor consumidor también de información y también tiene acceso a una gran cantidad de unidades de información. Tiene control sobre la educación y las comunicaciones principalmente en mayor grado. Entonces, si partimos que
el gobierno y la información, ellos van generando, pero también consumen información. A partir de ahí podemos considerar que hay 3 tipos de acceso a información, de acuerdo a este autor. Es que es el acceso físico, muy explorado por los profesionales de la información, principalmente desde la disponibilidad, el acceso intelectual, donde el contenido de los documentos de toda índole son descritos, y el acceso social, donde el énfasis está puesto sobre la inclusión, donde el eje central es buscar llegar a todos los grupos sociales, es decir, la inclusión de todas las sociedades que pertenecen a un país. Entonces aquí es importante porque ya la información gubernamental, el acceso a la información gubernamental, no es solamente de tenerlo, empaquetarlo y guardarlo, sino hacerlo llegar a todos los grupos sociales y a todas esas sociedades que pertenecen a una sociedad multilingüe, plurilingüe, etcétera, como las sociedades de nuestra América. También en esta parte, este autor hace mucho énfasis en el acceso a la información como parte de acceso a las políticas de información, o como parte de las políticas de información. Y aquí debemos de ir viendo que ambos son constructos sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que lo vamos construyendo de acuerdo a lo que la propia sociedad nos va demandando. Vamos a ver los contextos, los actores, quiénes van a ser los agentes que intercambian, qué tipo de información tenemos y cómo se dan todo ese juego de intercambio de información. También que la política de información a su vez es una parte de una política pública. La política de información son partes de la política pública, aun cuando a veces las temáticas de políticas de información se encuentran implícitas en otras políticas y no son consideradas como parte de una política de información ni de acceso a la información. De todo esto, lo que ha dicho este autor, que nos puede abrir algunas agendas de investigación o ideas de ir indagando, él también nos dice que debemos de tomar en cuenta algunos sectores de información donde podemos realizar investigaciones, principalmente relacionado con la censura, la libertad de expresión, la libertad de información, la propiedad intelectual, la privacidad y protección de datos, que está últimamente muy de moda. Algunas implicaciones directas o indirectas que podemos tener es, uno, ir conociendo la información que se genera de nosotros. De nosotros se está generando muchísima información, principalmente cuando ustedes van a los bancos o entran a Facebook, entran a Google, ahí ustedes dejan una cantidad de información personal de ustedes. Entonces, realmente, ¿qué tanta información de nosotros generamos y qué tanto están a disponibilidad de quién sabe quién? Es algo muy como parte de una agenda de información que podemos ir indagando. Recopilar información con fines de investigación es algo que nosotros por lo general realizamos. Obtener la información adecuada a través de otros, cómo lo hacemos, cómo lo realizamos, toda esa parte, y cuáles son los puntos álgidos donde nosotros en un momento dado nos tropezamos. Todo eso yo considero que es parte que podemos ver como parte de una agenda de información. La protección de la información, quiénes protegen, cómo lo protegen y bien contra quién nos está protegiendo toda esa información. Bueno,
cómo la información de nosotros podemos destruir la información y cómo se expurga todo ese tipo de información, cómo los datos a veces pueden ser alterados y corregidos, y cómo son publicados y digeridos esta información. Considero que de todo lo que hemos visto se puede indagar espacios públicos desde una perspectiva de Habermas o de otro teórico. El derecho a la información tomando algunos otros autores, aquí yo puse una autora que es Transcom, la libertad de información y los principios de protección de datos, siguiendo el modelo de Cohen, lo que este autor está proponiendo y que relata en todo su escrito. Tomando el último autor que estamos viendo, Swindell considera que el acceso físico es tener acceso físico y más las herramientas de acceso, no solamente tener acceso al libro, sino todas las herramientas que bibliotecológicamente hablando nosotros como bibliotecarios o como profesionales de información vamos construyendo para tener acceso. El acceso intelectual es muy importante y que viene siendo las habilidades para obtener la información de manera eficiente, efectiva y de bajo costo. A través de la red, a través de los open access, podemos tener todo este tipo de acceso. Pero lo que me llamó la atención leyendo este estudio de Swindell y que llama también a reconocer el acceso del ciudadano, es conocer la organización intelectual de la información pública producidas por las instituciones gubernamentales. Entonces esa parte es algo que creo que aún nosotros, algunos pueden ser que sí, pero que nosotros debemos de poner el énfasis y entrar y empezar a investigar. Bueno, por información pública pueden ver que considera que toda la información producida por el gobierno federal, estatal, municipal y las organizaciones públicas que son consideradas de valor para el ciudadano y para la formulación de políticas públicas. Y también considera que un ciudadano bien informado debe de tener las siguientes competencias: está alfabetizado computacionalmente, está alfabetizado informativamente y está alfabetizado políticamente. Bueno, por alfabetización política considera que es tener las habilidades para entender y utilizar la información gubernamental. Y todo eso nos va llegando porque hicimos un primer esbozo hace unos meses, hace un año, en cómo está distribuida la información gubernamental en las páginas de la Secretaría, y realmente no pudimos encontrar aquí en México la información que nosotros estuvimos buscando. Lo que considero falta por indagar es cuáles son los actores y en qué tipo de actividades participan en todo lo que viene siendo esta parte de la información gubernamental. Sí. Cuáles son los tipos de actividades y qué tipo de documentos se está produciendo a nivel gubernamental, cuáles autores son autoridades y sobre qué tema realmente son sus experiencias, Algunas tendencias. Después de haber analizado estos tres autores, pudimos llegar a perfilar las siguientes tendencias. El acceso a la información debe de ser visto como un constructo social. El ciudadano bien informado es el eje de las investigaciones sobre la información gubernamental. La alfabetización política es un tema que surge cuando se promueve la construcción de sociedades cada vez más democráticas. El acceso social es un tema que recobra fuerza en las investigaciones sobre información gubernamental. El acceso a la información es una de las aristas sobre los estudios de políticas de información. Hay que considerar el enfoque de Transcom o cualquier otro teórico sobre el derecho a la información para realizar estudios sobre acceso a la información y políticas de información.
Hay que considerar también, puede ser Habermas o otro sociólogo, sobre el espacio público para realizar estudios sobre acceso a la información y políticas, y también hay que considerar el modelo de libertad de expresión de Cohen para fundamentar investigaciones sobre políticas de acceso a la información. Muchísimas gracias. La siguiente participación que nos presentará el doctor Federico Hernández Pacheco, quien es doctor y maestro en Bibliotecología y Ciencias de la Información e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Él nos va a presentar el desarrollo e impacto de las bibliotecas públicas en México y Colombia en relación en perspectiva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este primer coloquio ya del ahora Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Ustedes me van a disculpar, ya veo que no soy el único que ando gripado por aquí, pero vamos a ver si surge efecto del broncolín, ¿no? Bueno, realmente el tema de las bibliotecas públicas es un tema nuevo, es un tema en el Instituto, es un tema necesario, que en otros países se han investigado a profundidad, sobre todo en Colombia, y de una manera muy atinada el doctor Jaime Ríos pues ha puesto esta línea de investigación para destacar todos los desarrollos y sobre todo practicar soluciones que se puedan plantear en el campo de las bibliotecas públicas, ya que como red es la red más grande de todo el mundo. O sea, como esto no se ha visto nada igual, más de 7.300 bibliotecas en todo el país que ameritan investigación y generación de conocimiento. La presencia de la biblioteca en América Latina es una realidad que se ha ido conformando a partir de distintas situaciones sociales, culturales, económicas y políticas en que se encuentran inmersos los países de la región. Anualmente se realizan encuentros nacionales e internacionales donde se plantean desarrollos alcanzados de Colombia y México, así como de otros países que se encuentran representados. Estos encuentros tratan sobre la naturaleza de la biblioteca pública, sus logros y problemas, las nuevas tecnologías y la brecha digital, la lectura y los nuevos soportes de información, los servicios, los recursos humanos y los distintos modelos de biblioteca que se vienen ensayando. Entre los países que han tenido notoriedad en la última década están Chile, México y Colombia, mismos que se han reconocido y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates para la realización de importantes proyectos bibliotecarios. De esta manera, y con el ánimo de conocer más sobre los emprendimientos que se vienen realizando en la región, nos abocamos a realizar un estudio descriptivo sobre el desarrollo y casos de impacto de bibliotecas públicas de México y Colombia, con la finalidad de identificar elementos que sirvan de base para investigaciones más profundas en este campo. Desarrollo de las bibliotecas públicas en México y Colombia. En México, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se origina en 1983 como una estrategia educativa y cultural promovida por el gobierno federal. En ese año, nuestro país contaba solo con 351 bibliotecas en todo el territorio nacional, por lo que surgió la idea de iniciar una red en cada entidad federativa con una biblioteca central que a su vez se coordinara con bibliotecas regionales en las ciudades medias y con bibliotecas municipales en pequeñas poblaciones. De esta manera, hoy los servicios bibliotecarios trabajan bajo un esquema de corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. En México es a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por parte del gobierno federal, donde se dirige técnica y normativamente la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y donde además se opera la Biblioteca de México y la Biblioteca Vasconcelos, ubicadas en la capital mexicana. Por su parte, los estados operan y administran sus bibliotecas y se coordinan con otras instancias de su entidad, como los gobiernos municipales, patronatos, oficinas estatales, etc. Actualmente, 7.320 bibliotecas públicas integran la red nacional, de las cuales 3.255 cuentan con módulos de servicios digitales y entre todas suman alrededor de más de 36.5 millones de volúmenes de acervo. En Colombia, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, bajo la coordinación de la Biblioteca Nacional, articula e integra las bibliotecas y sus servicios en el orden nacional, departamental, distrital, municipal y rural. Funciona a partir de una estructura de nodos departamentales y distritales que actúan como coordinadores y dinamizadores de las bibliotecas. Es importante destacar tres hechos fundamentales para el desarrollo de la red colombiana. Uno,
la apertura de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín en el año de 1954, con un programa de la UNESCO y que posteriormente desarrollaría el primer sistema efectivo de bibliotecas públicas en el país. 2. La apertura en 1957, también en Medellín, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos. 3. La inauguración de la Biblioteca Luis Ángel Arango en 1958, creada por el Banco de la República. Así, la evolución ha configurado un sistema de bibliotecas públicas cuyos componentes centrales son los siguientes, como pueden ver en la lámina: las cajas de compensación familiar, que conforman hoy la mayor red de bibliotecas públicas en el país; la red del Banco de la República; 3. La red de la Biblioteca Piloto de Medellín; las bibliotecas públicas departamentales de los grandes municipios; y la red de bibliotecas distritales, Bibliored. El trabajo de todas las bibliotecas que integran la red colombiana permite adelantar acciones coordinadas para el desarrollo de una infraestructura de servicios de calidad en todo el país. En total se calculan más de 1.096 bibliotecas con 4.100.000 volúmenes. Marco conceptual. Existen muchos autores que han hecho mención sobre el impacto de las bibliotecas públicas en la sociedad. Sin embargo, muy pocos estudios demuestran que la relación impacto-biblioteca pública existe y es real. Por ejemplo, algunos autores consideran que los servicios bibliotecarios juegan un rol importante en aliviar problemas y en construir un tejido social fuerte. Y en efecto, Catherine Johnson de la Universidad de Ontario nos dice que la biblioteca, como espacio público, ofrece un sitio donde la gente de diversas clases, etnias, religiones y cultura interactúan de forma heterogénea en una total democracia, por lo que en esos espacios prevalecen el entendimiento y la tolerancia. En este contexto, Greenhalgh identifica 5 áreas de influencia e impacto de las bibliotecas públicas, que son las siguientes: educación, políticas sociales, información, cultura y desarrollo económico, donde prevalece muy poca investigación todavía en esta última. El concepto de impacto puede ser definido en diferentes formas, y aunque en el contexto de los servicios bibliotecarios se observa bajo la óptica de los efectos que tiene un servicio o producto de la comunidad, el impacto puede ser positivo o negativo. El impacto es entendido como algo diferente, como un cambio en las actitudes o comportamientos. Los impactos son los resultados a nivel de propósito o fin de un programa, e implican un mejoramiento significativo y en algunos casos perdurable o sustentable en el tiempo. Juan Juan lo define como un indicador utilizado en la bibliotecología para relacionar el uso de la información y las bibliotecas como resultados alcanzados en la práctica social y su influencia en los cambios ulteriores. Medir el impacto es posible al demostrar el resultado de las actividades en la práctica social, que permite a su vez demostrar su valor e importancia. Medir el impacto supone cambios en el bienestar de los individuos. En este contexto, Hillenbrand mantiene que las bibliotecas públicas funcionan para mejorar la interacción y la confianza social, y fomentan la igualdad, el acceso y un sentido de equidad en el seno de la comunidad donde se ubican, lo que a su vez contribuye al impacto social. A continuación les voy a dar ejemplos de impacto que se han presentado en varias bibliotecas y redes de bibliotecas tanto en México como en Colombia, ¿verdad? Como casos que posteriormente se pretende realizar indicadores para profundizar en este tema sobre el impacto social. El primero es el impacto de las bibliotecas en México, donde les comento que existe un programa de acceso a servicios digitales en bibliotecas públicas, y actualmente hay un estudio que realizó el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde nos dice que los impactos se consideran en 3 vertientes: el formativo, es decir, las habilidades tecnológicas y sociales logradas a partir de este programa, y donde destacan actividades como la búsqueda de información general y especializada, la comunicación con familiares o amigos lejanos, hacer tareas y pasar un rato de esparcimiento. 2. El uso de la tecnología para contribuir al desarrollo de usuarios y comunidades, como la búsqueda de información para problemas de salud, la lectura de noticias, hacer negocios, buscar trabajo y realizar trámites gubernamentales. 3. Legitimar el papel de las bibliotecas públicas a través de las tecnologías de la información, de sus contenidos, sus usuarios, el personal bibliotecario y las autoridades. En este último punto, se nos dice ampliamente que con la llegada de las computadoras a las bibliotecas públicas mexicanas, cobraron mayor importancia para las personas de las comunidades, la gente las visita más y se han ido modernizando. Es un estudio que se publicó este año por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y con el apoyo que da la Fundación Bill y Melinda Gates para este propósito. El programa de Mis Vacaciones en la Biblioteca y Libros Ilustrados para Niños, un programa con éxito que tuvo inicios
en los años 80 bajo la dirección de la doctora Ana Magaloni en Mis vacaciones en la biblioteca, que consiste en la realización de actividades académicas y culturales de verano en todas las bibliotecas mexicanas bajo un solo principio: pasar un tiempo lúdico y de esparcimiento en una biblioteca cerca a mi barrio u hogar. Asimismo, anualmente se realiza un concurso en el que participan niños usuarios de bibliotecas públicas y donde se les invita a leer, comentar y expresar un texto a través de dibujos e imágenes. Así, posteriormente se seleccionan los mejores dibujos que después van a ilustrar un clásico de la literatura mundial con un enfoque para niños. Impacto de las bibliotecas centrales y redes estatales de Hidalgo, Tabasco y México DF. El potencial del que presenta la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de México es considerable. Dentro de las ya mencionadas 7.320 bibliotecas distribuidas en el territorio mexicano, existen 32 bibliotecas centrales que operan como cabeza de los estados de la República y del Distrito Federal. La mayoría son de grandes dimensiones arquitectónicas y con amplia capacidad para brindar colecciones y servicios. Ejemplo de ello es la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo, que recibe un promedio de 1.000 visitas a diario y tiene distintos servicios tradicionales junto con servicios especializados como el área de silentes o sordomudos. O la del Estado de Tabasco, que recibe a diario 1.500 usuarios en promedio y cuenta con una sala de invidentes que atiende aproximadamente 50 usuarios por día. Por su parte, la Biblioteca Vasconcelos, ubicada en la capital mexicana, recibe un promedio de más de 3.000 personas diariamente y los fines de semana llega hasta 8.000 entre sábados y domingos, y ofrece una amplia gama de servicios bibliotecarios y culturales. Uno de los aspectos que la distingue es la formación de lectores y el fomento por el aprecio a las expresiones culturales y artísticas. Asimismo, un aspecto que caracteriza a esta y otras bibliotecas mexicanas son los talleres que se brindan a través de la Academia Mexicana de las Ciencias, que no solo han despertado el interés por la ciencia en el público de diferentes edades, sino que han modificado aspectos de su vida mediante el aprendizaje y aplicación de conocimientos científicos en actividades de la vida cotidiana. Otros servicios que han logrado impactar en grupos con capacidades diferentes son las salas de invidentes, a través de la oferta de programas de lectura en voz alta, impresión en formato braille, audiolibros, escáneres, parlantes y software que convierte textos e imágenes digitales en sonido y voz. Un caso de impacto es el proyecto Vasconcelos, que busca atender a las comunidades más pobres y marginadas del estado de Veracruz, y que consiste en vehículos móviles adaptados, con pupitres, computadoras, antenas satelitales para internet, pizarrón electrónico, red interna inalámbrica y un equipo humano. Se trabaja en 4 áreas de educación, cultura, organización y productividad. En el 2008 recibió el premio de la Fundación Miguel Melinda Gates este proyecto veracruzano. Impacto de las bibliotecas en Colombia. Conocer el impacto de las bibliotecas colombianas nos remite a un interesante estudio del equipo de investigación sobre biblioteca pública de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, que contribuyó a los trabajos de la Encuesta Nacional de Lectura de América Latina, y dicho estudio tenía como uno de sus objetivos centrales difundir experiencias exitosas de fomento a la lectura y formación de lectores, y concibió la promoción de la lectura y a la biblioteca pública como una estrategia de intervención social. Los resultados fueron los siguientes. En cuanto al acceso a materiales de lectura, las bibliotecas colombianas suelen ofrecer servicios móviles como las cajas viajeras, los bibliobuses, los bibliojeeps, bibliochalupas, biblioburros, bibliotaxis y bibliocorreo, rompiendo paradigmas tradicionales de servicios bibliotecarios y sobre todo haciéndolos más divertidos, dinámicos y alegres. En relación a las actividades de promoción y animación a la lectura, en las bibliotecas públicas colombianas se encuentran las horas del cuento, la lectura en voz alta, los clubes de lectura, los juegos didácticos, los talleres de lectura, los cineclubs y la proyección de películas. Esas actividades están dirigidas en un 100% a los niños, seguidos por los grupos escolares y los jóvenes. Así, una faceta de las más notables en los bibliotecarios colombianos es la promoción de la lectura, precisamente en los niños, y fomentar el placer por asistir a las bibliotecas públicas y utilizarlas, que muchos niños aprecian, sobre todo en los sectores más populares, marginados de Colombia. Actualmente un foco de atención son los grupos sociales como los reclusos, los adultos mayores, las comunidades indígenas, las personas discapacitadas y las hospitalizadas también. La promoción de la lectura también se realiza en espacios públicos como calles y parques, instalaciones educativas, reclusorios, hogares infantiles y juveniles, albergues para ancianos, hospitales, etc. Aún así, como en México, la biblioteca pública colombiana se sigue considerando un fenómeno urbano, todavía un tanto alejado de los sectores rurales. Un claro ejemplo de impacto son las bibliotecas de Bogotá y su sistema de bibliotecas Bibliored, que tiene 20 bibliotecas a través de la ciudad y 4 megabibliotecas que sirvieron a más de 4.4 millones de usuarios en el 2008.
En 2002, Bibliored ganó el premio de acceso al conocimiento de la Fundación Bill y Melinda Gates. En Bogotá, por ejemplo, la Biblioteca del Tunal provee un espacio gratuito y no exclusivo para la interacción de ciudadanos de todos los estratos. Habitantes de barrios pobres que nunca habían visto una computadora, ahora tienen acceso a una riqueza de información en Internet, a películas internacionales, obras culturales, a clases gratuitas en inglés, etc. La biblioteca tiene un club de lectores en la cárcel distrital de Bogotá. La Biblioteca del Tunal también provee espacio para el intercambio y la inclusión a través de exhibiciones de arte por grupos indígenas, conciertos afrocolombianos y festivales artísticos. Ofrece talleres para padres y programas como Leo con mi bebé o Leer en familia, que promueven el aprendizaje como una actividad familiar. También han ayudado a sembrar un sentido de pertenencia de comunidad en lo que era una zona desorganizada, actualmente es una comunidad unida. Medellín integra un sistema de 22 bibliotecas a las que pertenecen la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y sus 6 filiales. Las 8 bibliotecas de la Secretaría de Cultura Ciudadana, la Biblioteca de la Contraloría Municipal, la Biblioteca de EPM y los 5 parques bibliotecas. Así, bajo el Plan Municipal de Parques Bibliotecas se tienen los siguientes objetivos: construir el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, crear condiciones para el desarrollo humano, propiciar la convivencia ciudadana, construir espacios culturales, recreativos y educativos, mejorar el acceso a la información. Por ejemplo, el Parque Biblioteca España ha logrado un impacto en el desarrollo económico del barrio de Santo Domingo en Medellín. El barrio de Santo Domingo es uno de los más peligrosos y pobres de Medellín, pero en la última década se ha transformado gracias a las mejoras urbanas centradas en el Parque Biblioteca España y el sistema de transporte público Metrocable. La biblioteca pública se volvió una atracción turística internacional, lo cual llevó a más atención a la seguridad. Así, con calles más seguras y más clientes potenciales, se propició una onda de desarrollo empresarial. El impacto más profundo involucra los servicios que brinda para crear vidas más productivas, como la formación del capital humano, el acceso a la información y oportunidades para el empleo, así como espacios para la participación comunitaria en las políticas públicas. Los programas, como muchos de la red de bibliotecas de Medellín, mejoran la capacidad de empleo y de los jóvenes y adultos a través de clases, de desarrollo de sus habilidades informativas, etc. Por ejemplo, un programa que se llama Medellín Digital provee información y ayuda en trámites oficiales para crear nuevos negocios y recibir beneficios sociales del gobierno. Sin embargo, como nos comenta la profesora Orlando Jaramillo aquí presente, el sector donde está ubicada la Biblioteca Parque España sufre un conflicto social armado no resuelto en su totalidad. Por ello, la existencia de esta biblioteca significa la ganancia de un espacio de paz y convivencia. Medellín y Bogotá brindan ejemplos relevantes del poder transformador de las bibliotecas públicas en sus comunidades y han tomado pasos firmes para fomentar el desarrollo económico y crear un sentido de comunidad en algunos de los barrios más peligrosos de estas ciudades. En Colombia las bibliotecas públicas siguen siendo una parte importante de la lucha contra la pobreza, la violencia y el deterioro social. Han sido un elemento importante en un cambio integral del desarrollo urbano en la última década. No obstante, todavía, según los estudios que pudimos localizar y las opiniones de varios autores, existen, y bueno, sobre todo también la opinión personal, estando en Conaculta durante 4 años, todavía existen barreras para la utilización de las bibliotecas públicas que hay que solucionar. 1, la localización y la accesibilidad de las bibliotecas públicas. 2, el desconocimiento de servicios y programas. Hace falta más difusión de las bibliotecas públicas. La cobertura de todos los programas que se tienen, tanto tecnológicos como programas de fomento a la lectura. Y las percepciones de la gente. Todavía mucha gente piensa que la biblioteca pública, bueno, pues no es un espacio, es un espacio elitista, ¿verdad? Tienen esas percepciones. Para ello, bueno, hay indicadores de impacto social que se pueden trabajar, como por ejemplo, lo que es el desarrollo económico y social, que implica el establecimiento de una biblioteca pública en una región, la eficacia en la enseñanza, ¿verdad?, y la salud, la lucha contra la delincuencia, contra las enfermedades, etc., la satisfacción del usuario y la lucha contra el desempleo. Conclusiones. Como expresara Emir José Suadén, que por cierto es el único artículo, o de los pocos artículos en español que se encontraron sobre impacto de bibliotecas públicas. ¿Por qué las bibliotecas públicas son tan importantes en esas regiones? Pues porque a través de sus productos y servicios son viables a la sociedad. Ese impacto de las bibliotecas públicas toma sentido cuando hablamos de inclusión social,
de la diversidad de públicos que se atienden y la frecuencia e intensidad del uso de los servicios, de la formación de lectores críticos, así como de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las comunidades. Sin embargo, medir el impacto es una tarea de investigación que nos atañe para saber con claridad el beneficio de estas instituciones públicas, entre otros aspectos. Una planeación estratégica mediante el uso de diagnósticos certeros y metodologías cualitativas e indicadores permitiría conocer el éxito o fracaso de las actividades bibliotecarias. La honestidad y la crítica deberán ser aspectos a la hora de generar y modificar indicadores que muestren el impacto real de los servicios. Las bibliotecas públicas, si son efectivas, proveerán a los ciudadanos con el conocimiento y sentido de comunidad para desarrollar mecanismos positivos de acción política, integración social, desarrollo económico y mejor educación. Estos factores fortalecen las capacidades de los ciudadanos para escoger cómo desarrollar sus vidas. La participación y la inclusión social son factores fundamentales de impacto en las bibliotecas públicas, además del apoyo que brindan en la educación de la brecha digital. Por ello, la democracia y igualdad requieren de espacios de convivencia donde encontremos diversos valores e intereses, donde encontremos distintas culturas y generaciones, así como cohesión o pertenencia social. Se necesitan espacios donde prevalezca la diversidad de información y la generación de conocimientos cruciales para el desarrollo humano. Este es un potencial que, sin lugar a dudas, lo tienen las bibliotecas públicas. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora al trabajo La desigualdad en el uso de la información en las comunidades indígenas, una línea de investigación pertinente que nos presenta el maestro César Augusto Ramírez Velázquez. El maestro Ramírez Velázquez tiene la maestría en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es investigador y secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Investigación de la UNAM. Le damos la palabra. Gracias, doctora. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, como ustedes ya vieron, el título es La desigualdad en el uso de la información. Bien, tenemos en México y a nivel latinoamericano dos grandes grupos de comunidades indígenas usuarias de información. ¿Cómo los dividí estos grupos? Bueno, en el aspecto de usuarias de tecnologías y medios de comunicación y aquellas que no son usuarias de tecnologías ni medios de comunicación. Las que sí lo son, ¿sí?, utilizan, o sea, son usuarias 2.0 porque utilizan internet inalámbrico, la web 2.0, redes sociales, aplicaciones y recursos tecnológicos de todo tipo. Entre estas, aquí en México, por ejemplo, figuran las comunidades indígenas de Zacatecas, de Michoacán, de, aunque ustedes no lo crean, de Oaxaca. ¿Por qué? Estas comunidades normalmente el factor que ha incidido para que tengan este uso de tecnologías y medios de comunicación es que la gente se va de sus lugares de origen. Sí, efectivamente, emigran a otros lugares y no nada más a nivel nacional, sino se van traspasando las fronteras. Al momento de hacer esto, ¿sí?, siguen teniendo comunicación con sus comunidades de origen, ¿sí?, pero ya a través de ciertos desarrollos, y estos desarrollos los empiezan a enviar a sus localidades. Bien, en el caso de las que no son usuarias de tecnologías y medios de comunicación, sí, tenemos que continúan en el ostracismo, pero por muchos factores, no es porque ellos lo quieran así, ¿sí? Y la información que normalmente es la que utilizan es aquella, ¿sí?, que se comunican directamente, ¿sí?, de manera oral, ¿sí?, o a través de sus autoridades, como los consejos de ancianos, o a través de sus familiares o amigos, ¿sí? Esto da una gran desigualdad, una gran diferencia entre la información que utilizan unos y otros. Bien, tenemos también que estas usuarias de tecnología, estas comunidades usuarias de tecnologías y medios de comunicación, ¿sí?, utilizan tanto la radio como la televisión y la telefonía de manera constante, ¿sí? Utilizan unidades de información o tienen establecidas en cierto modo unidades de información, aunque sean virtuales, pero las tienen, ¿sí?, a través de internet o a través de estos medios electrónicos. Tienen infraestructura,
¿sí? Infraestructura para poder tener y utilizar la información que pueden, a la cual pueden acceder a través de estos medios que les acabo de comentar. Y además tienen recursos económicos. Las no usuarias, ¿sí? Tienen, además de los factores que les acabo de comentar, ¿sí? Un acercamiento esporádico a otros grupos sociales, por lo tanto su información no aumenta, ¿sí? Es decir, el conocimiento del mundo, se puede decir, no se amplía, ¿sí? También tienen una carencia de infraestructura y no tienen capacidad económica. Bien, ¿con qué fin se debe hacer investigación al respecto? Por un lado, considero que sería para abatir la brecha digital entre comunidades, ¿sí? Como ustedes lo acaban de ver, pues hay una gran desigualdad, entonces en ese sentido, pues tenemos que empezar, ¿sí? Y es un área de oportunidad, el hacer estudios, hacer investigación sobre el abatimiento de esta brecha. Primero, detectar, ¿sí? Especificar muy bien esta brecha digital y después, ¿cómo la podemos abatir? Después, homologar la distribución de recursos tecnológicos para recuperación y acceso a la información. Ampliar la utilización de medios de comunicación. Tenemos que algunas comunidades utilizan, como ya les acabo de decir, utilizan todos esos medios de la web 2.0, ¿sí? Y ahorita tenemos, por ejemplo, el Viber y tenemos algunos otros, ¿no? Con los cuales se pueden comunicar y sin gastar un solo centavo, ¿sí? Son gratis las llamadas, son gratis los mensajes, etc. ¿Sí? ¿Por qué no pasárselos a nosotros, ¿no? A las comunidades que no cuentan con estos recursos? Bien, tenemos, por ejemplo, comunidades que únicamente utilizan el radio. Hay algunas que ni al radio llegan, pero hay unas que sí tienen el radio y este radio lo utilizan solamente para brindarse información al interior, o sea, es una información endogámica, ¿no? En donde nada más se da información al interior de la comunidad y es entre las familias o entre los parientes o entre los amigos de la misma localidad, ¿sí? Cuando aquellas que sí usan la tecnología y los medios de comunicación de manera más exigente y tienen mejores recursos, ¿sí? Se comunican en donde, con cualquiera de sus congéneres, ¿sí? O con cualquier otra persona, ¿sí? En cualquier parte del mundo. Bien, eliminar las diferencias de infraestructura bibliotecaria y de información entre comunidades. Este también considero que sería un buen punto, ¿sí? La otra, como lo acaba de decir, y esto se me hizo muy importante y qué bueno que estuvo antes que yo el doctor Egbert, ¿sí? Es en relación a las políticas públicas, a las políticas de información, ¿sí? Si el gobierno, si nosotros no le damos propuestas al gobierno, al Estado, ¿sí? Para que establezca políticas de información ad hoc para las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces esta desigualdad, ¿sí? Del uso de la información seguirá persistiendo. Entonces tenemos ahí otra área de oportunidad muy importante y muy interesante para poder trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Sí, doctor? Así es. Ahora. ¿Sí? Y bueno, y es un área de oportunidad muy importante. Bien. También uniformar servicios de información para el conjunto de comunidades, ¿sí? Como les decía, en Zacatecas, en Oaxaca, ¿sí? Y en Michoacán, en algunos otros lugares, por ejemplo Nayarit, también Colima, ¿sí? Utilizan una serie de servicios de información, utilizando las redes, utilizando internet, ¿sí? Utilizando todo este tipo de tecnología, que no solamente van dirigidas, como decía el doctor Federico, ¿sí? Dirigidas la mayor parte a los jóvenes y a los niños, sino también a la gente adulta, a la gente que, como decía nuestra compañera, a la gente que migra, ¿no? ¿Sí? Estos servicios, a ver, el consulado que nos puede dar, cómo podemos obtener un pasaporte, ¿sí? Cómo podemos generar los recursos, enviarlos a nuestros familiares, todo este tipo de información que en un momento dado requieren nuestros coterráneos en estas localidades y que tienen la necesidad de migrar. Entonces, servicios para la gente adulta. Los servicios para los jóvenes están muy precisos, pero necesitamos ver
Yo pondría un ejemplo actual. ¿Cómo está trabajando ahorita el gobierno del DF a partir de tratar de abatir la corrupción? ¿Sí? Todos nuestros impuestos, o sea, lo del predial, lo de los automóviles, la tenencia, etcétera, etcétera, todo ya lo maneja a través de un sistema electrónico digital. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no ofrecer ese tipo de servicios para la gente adulta, ¿sí?, de nuestras comunidades? Bien, constituir estudios de necesidades de información de las comunidades indígenas. Siempre partimos, ¿sí?, de algo que no conocemos. ¿Sí? O sea, generamos servicios. Sí, ¿para quién? Para acá. ¿Sí? Pero sus necesidades en realidad las conocemos. O ponemos los servicios y después empezamos a ver qué tipo de necesidades tienen. Les ponemos los recursos, ¿sí?, y no sabemos si efectivamente les sirven o no, o van a ser funcionales o no para ellos. Entonces, necesitamos forzosamente hacer este tipo de estudios. ¿Sí? Impulsar la creación de sistemas de información adecuados a las necesidades informativas de las comunidades indígenas, es decir, que les acabo de comentar. Primero, saber qué es lo que requieren y posteriormente establecer este tipo de servicios. Bien, estas son ideas que me surgieron. Existe toda una gama de posibilidades para poder establecer una agenda de investigación. Pero bueno, espero que se vaya entendiendo que estas son únicas y exclusivamente ideas que podemos ir atacando, irnos acercando a las comunidades y a sus necesidades y empezar a hacer investigación al respecto. Promover el uso de los sistemas de información. A lo mejor los tenemos, ¿sí?, los conocemos, pero no los usamos. Entonces habría que, ¿sí?, promover esa utilización. Emprender la elaboración de material literario, académico y científico en lenguas indígenas sobre diversas disciplinas. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Tenemos varias entidades, digamos alrededor de unas 8, ¿sí?, gubernamentales, que trabajan con las comunidades o para las comunidades indígenas, no tanto con, sino para las comunidades. ¿Sí? Pero, ahí está el pero. ¿Qué se hace con todo esto? No se trabaja directamente con ellas, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, yo creo que valdría la pena establecer esta comunicación y esta colaboración para que se elaboren materiales, ¿sí?, que les puedan servir y que además de estar en español estén en su lengua. Por ejemplo, algunos temas serían la cosmogonía, la botánica, la medicina tradicional. ¿Sí? Hace poco se acaba de inaugurar una colección y una base de datos, un sistema sobre medicina tradicional. ¿Lo conocerán nuestras comunidades? O nada más fue para decir, aquí la tenemos. Y es toda una gran riqueza de registros de las grandes variedades, o la gran variedad de, ¿sí?, plantas medicinales, etcétera, que tenemos en el país. Pero lo conocen en realidad nuestras comunidades. ¿Sí? Ellos conocen lo suyo y no podrían ellos, además, si tenemos un acercamiento, no podrían abundar, enriquecer esta base de datos, ¿no?, este sistema. Yo creo que sí. Entonces, allá hay otra área de oportunidad. Impulsar el hábito de la lectura en español y lenguas nativas. ¿Sí? Insisto, las entidades gubernamentales no lo han hecho. ¿Sí? Entonces vale la pena que se haga. ¿Quiénes son quienes pueden conformar los grupos de investigación? Bueno, pues aquí puse algunos ejemplos, pero la verdad yo pienso que dependiendo del proyecto que hagamos, ¿sí?, podemos incluir a cualquiera de los profesionales de cualquier área. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estamos nosotros en primer lugar, claro, porque esta iniciativa, ¿no? Pero tenemos sociólogos, etnólogos, por decir, ¿no? Sí, tenemos botánicos, pedagogos, biólogos, dependiendo de hacia dónde queremos dirigir nuestros proyectos. ¿Cuáles son los retos a enfrentar para confrontar la desigualdad en el uso de la información y concretar proyectos de investigación pertinentes? Bueno, una es conformar grupos de investigación multi, inter y transdisciplinarios. 2, conformar redes académicas nacionales e internacionales que apoyen en esta dinámica. Interacción, ¿sí? O sea, lograr una interacción con los organismos gubernamentales y no gubernamentales involucrados con las comunidades indígenas, quienes han trabajado más esta parte. ¿Sí? Todo esto que hemos estado comentando son los organismos no gubernamentales. ¿Sí? Entonces yo creo que ya vale la pena que integremos a estas ONGs con
los organismos o las instituciones gubernamentales, que por un lado trabajan, parece ser que sus comunidades están en otro mundo, en otro lugar, trabajan para ellos, pero para los que realmente se requiere, parece ser que no es así, no hay ese acercamiento. Y lograr un compromiso, ¿sí?, con las diferentes instancias para que apoyen con recursos de todo tipo. ¿Sí? Se los dejo a su consideración para que lo piensen y en un momento dado me ayuden para ver qué podemos hacer al respecto. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos los participantes. Todo estuvo muy interesante. Creo que les surgen algunas inquietudes, algunas preguntas. Vamos a dar inicio a esa sesión de preguntas, por favor. Sí, Luis. Buenas tardes. Doctor Edgar, me interesa conocer su opinión sobre la labor realizada. Buenas tardes. Doctor Edgar, me interesa conocer su opinión sobre la actividad realizada por el IFAI y cuál es el impacto de la actividad que realiza el profesional de la información en instituciones gubernamentales en el país. Gracias. La actividad a nivel nacional que en un momento tiene el IFAI con las unidades de enlace, me imagino. Bueno, yo creo que en este momento estamos llegando a, después de aproximadamente 12 años que se implementó la ley de transparencia y de protección, principalmente la ley de acceso. Yo creo que estamos en un punto de reflexión y para seguir adelante. Y por lo mismo, esta ley desde hace mucho ha venido trabajando con ciertas, vamos a llamarle, no quiero utilizar la palabra deficiencia, sino más bien algunas restricciones y cautela, porque no teníamos la ley de archivos y la ley de protección de datos personales, que es muy importante. Entonces, considero que con estas dos leyes, la ley de archivo, que viene a regir todo lo que abarca los archivos a nivel nacional, tanto federal como los estatales y de los municipios, y la ley de protección de datos personales, viene ya a redondear todo lo que viene siendo ya una ley de acceso y una ley de acceso. Hay mucho por recorrer, hay mucho por hacer, entonces ahí no termina la parte del IFAI, porque ahora tenemos que ver cómo se va a adaptar todo lo que nos están diciendo, que ya va a ser un instituto totalmente autónomo, con otro de otro nivel, cómo se va a comportar el IFAI siendo autónomo y abarcando ya todo el país con todas estas partes que antes lo trabajaba con mucha cautela, ya que está reglamentado a través de leyes y a través de reglamentos. Bueno, pues a todos los felicito, interesantes los temas de la mesa. Y bueno, la pregunta, bueno, tengo dos preguntas. La primera va para el doctor Egbert, en la cual, bueno, es un comentario y él que me pueda rebatir si está de acuerdo o no. Él decía que la información en cierta forma aseguraba el conocimiento. Yo no estoy muy de acuerdo con ello, porque en la toma de decisiones, eso sí, es importante cuando uno da acceso a la información, mejorar la toma de decisiones con dicha información, pero muchos de los ciudadanos, aunque aseguremos el acceso a la información, no estamos asegurando el conocimiento. Entonces, bueno, ahí sería una pregunta y a la vez una observación. Y en relación a la siguiente,
participación, bueno, a la última participación, me pareció interesante que nosotros estemos asegurando en cierta forma el acceso a la información de las comunidades indígenas, o por lo menos conocer cómo se da el manejo de información en estas comunidades indígenas con esta agenda. Sin embargo, me gustaría saber cuáles serían las metas a corto, mediano y largo plazo de esta investigación, para saber cuáles serían, ¿no?, las prioridades de esta agenda. Para empezar, todavía no existe agenda. Todo esto es una serie de ideas, lluvia de ideas, para que veamos, ¿sí?, por dónde atacar esta problemática. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Hacer una perspectiva, hacia dónde queremos ir para poder apoyar a las comunidades indígenas, para abatir la desigualdad en el uso y acceso a la información, acceso y uso de la información. ¿Sí? En ese sentido, por eso dije al final que les quede como para una reflexión y que después me ayuden para ver cómo podemos retomar esto y empezar a trabajar. ¿Sí? Pero es una especie de lluvia de ideas, una perspectiva hacia dónde podemos atacar estas situaciones, ¿no? ¿Cómo la podemos hacer? Ya sería conjuntarnos, aquellos que les interese, y con todo gusto vamos a establecer una agenda, vamos a establecer un proceso y hagámoslo, ¿no? Trabajemos, ¿sí? Trabajemos en conjunto. Espero que haya alternativas en este sentido. Bueno, realmente hay momentos que es un proceso muy difícil, es un proceso de comunicación, de socialización, de interiorización, todo lo que viene siendo el acceso al conocimiento. Pero si vamos viendo que de todo lo que hemos visto, hay un proceso que se llama el acceso intelectual, cómo cada persona que en un momento dado se hace de la información y lo interioriza y crea todo un proceso. Entonces, durante todo ese proceso podemos llegar a tener acceso al conocimiento. Entonces, ya en una sociedad donde se perfila que el ciudadano sea el eje central y sea un ciudadano bien informado, tenemos que tener un acceso sobre todo lo que se está haciendo, del control de los bienes, y también cómo participar, porque el que no sabe, ¿cómo va a participar? Entonces tenemos que ayudarle poco a poco, como hemos visto con los grupos de comunidades indígenas, cómo llegarles y a mostrarles que hay otras alternativas y hacer de su conocimiento que esas alternativas existen, y que el propio gobierno, o vamos a llamarlo gobierno a nivel muy general, puede y tiene todos los instrumentos, o debería de proporcionarles todos esos instrumentos para que ellos puedan llegar a ser un ciudadano bien informado e integrarse a un proceso dinámico social, a ser una sociedad, o a pertenecer a una sociedad más democrática. No sé si he contestado su pregunta. Buenas tardes. Bueno, nada más una información adicional para que el compañero, el doctor Juan Escobedo, que presentó su ponencia de depósito legal, muy interesante por cierto, pues la pueda considerar en su investigación. Efectivamente, Juan, como comentabas, la ley del depósito legal estipula en este momento que todo el material se debe depositar en la biblioteca pública universitaria, y efectivamente, como mencionabas, eso es algo que debe cambiar para que la depositaria sea el Centro de Documentación Histórica. Eso ya lo estamos hablando con el señor rector de la universidad, y estamos trabajando también en el Congreso del Estado, y pues me gustaría
compartir contigo esto que hemos estado haciendo, pues para que tú nos puedas apoyar y nosotros a ti también, ¿verdad? Aquí la cuestión es que mientras tanto, muchos documentos que llegan en depósito legal directamente a la biblioteca pública los canaliza también directamente al centro de documentación. Tenemos un registro también que se está capturando ya en una base de datos en organización bibliográfica con los datos, ¿verdad?, del material, en su caso como el autor, etcétera, ¿verdad?, para tener esta información en una base de datos. También, bueno, sí hay conciencia, pero no como quisiéramos en la cuestión del depósito legal, porque sí recibimos nosotros por depósito legal materiales de, por ejemplo, de gobierno del estado, por ejemplo, de la misma universidad. La Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades siempre envía muy puntualmente sus depósitos, la misma Escuela de Ciencias de la Información, la Facultad de Medicina, y bueno, eso sí se está registrando en el Departamento de Organización Bibliográfica. Y pues también que, por ejemplo, tenemos algunas estrategias que se hacen en el Departamento de Relaciones Públicas, como por ejemplo hacer visitas personalizadas, difundir también por correo electrónico los objetivos del depósito legal, el mismo decreto 575 que se envía en PDF, y bueno, pues por ejemplo ahí también el personal revisa el periódico para adelantarse a las presentaciones de libros y bueno, asistir y solicitar a estos autores que depositen legalmente sus obras. Sin embargo, bueno, pues hay autores que dicen compra, ¿verdad? O sea, es mucho de sensibilidad, de conciencia, ¿verdad? Sobre, para poder depositar legalmente estos materiales. Y pues como tú mencionas, sí es una cuestión un poco complicada, pero vamos a compartirte nuestra información para que puedas ampliar tu trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la información, por las noticias que me da, doctora. Aún con todo esto, consideramos que del universo documental que se produce para muchísimas actividades, aún queda por registrar tanto lo actual como muchas cosas del pasado que están por ahí perdidas y que requiere recuperarse, ¿no?, para activar esta memoria local. Y bueno, la ley pues nos ayudará ciertamente, ¿no? Pero lo cierto es que también que las condiciones no están del todo en su mejor momento o no son ideales para que esta empresa pueda llevarse a cabo. La perspectiva de nosotros es colaborar, a ser parte de la solución del problema, ¿verdad? Y pues bueno, aceptamos la invitación y pues bueno, colaborar para, como dije hace un momento, generar una metodología que pueda ser replicada en los distintos estados del país, porque sabemos, y quien diga lo contrario, pues bueno, que lo diga con fundamentos, sabemos que el problema del registro de documentos a nivel nacional está en muy mal estado, ¿no? Hay muchísimo por hacer y pues también se verifica que México es un país de leyes, pero de leyes que no se cumplen, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nosotros estamos en el afán de colaborar y desde lo local pues aportar para la solución nacional, ¿no? Y pues le agradezco la oferta que nos hace. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesantes todas las exposiciones, creo que tienen muy buenos puntos que de alguna manera pues nos ilustran un poquito sobre algunas tendencias. La pregunta que voy a hacer es para el doctor Edber, principalmente.
le voy a preguntar sobre en qué medida se está cumpliendo este acceso a la información en México, si realmente los actores, en este caso ahora el Archivo General de la Nación como ente autónomo, y las escuelas o las pocas escuelas de archivística que hay, van a poder cumplir con toda la organización de archivos para darles acceso, o hasta cuánto tiempo vamos a tener una verdadera, un verdadero acceso y un derecho ciudadano, ¿verdad?, a tener esa información. Esa es una de las preguntas. Y otra, bueno, pues para el maestro César, que me parece muy interesante el trabajar con comunidades indígenas, y que bueno, muchos estudios ahora, en el caso de los migrantes es un tema muy importante, que creo que aparte de los grupos beta que genera el Instituto Nacional de Migración, que están en las fronteras del país, y aparte ¿cómo se llaman?, las casas de migrantes. Bueno, creo que ahí es un trabajo importante donde debemos fortalecer con especialistas y formar una red de bibliotecas o centros de información para precisamente bajar, creo que, estos servicios. Me parece muy interesante la propuesta y creo que sí se podría conformar desde esa perspectiva, desde la migración por un lado, ¿no? Pero bueno, ya me dirá. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la pregunta. Desde hace aproximadamente 12 años se ha dado el primer paso. Yo creo que el primer paso siempre fue no difícil, sino muy difícil. Y de lo que me estás preguntando en este momento, tocante de cómo se va a dar abasto, yo creo que aquí hace falta una política de recursos humanos para poder realmente en un periodo, no considero que no va a ser de la noche a la mañana, pero que progresivamente se puede dar recursos para poder formar personal calificado para poder atender esta parte crítica en cuanto a los archivos, en cuanto a la organización. Pero considero que no es una cuestión solamente del gobierno federal. Creo que es una cuestión de tanto el gobierno federal, el gobierno estatal, municipal, de otras entidades, otros actores como las universidades, de entrar a todo lo que viene siendo esta problemática y sacarlo muy bien adelante. Yo creo que sí se puede en cuanto a formación, pero ya con una política de formación de recursos humanos muy puntuales. Bueno, se me hace muy interesante lo que me propones, porque pues sabemos la problemática que tienen nuestros migrantes. No solamente los migrantes nacionales, sino los que vienen de Latinoamérica, ¿sí? Entonces estas casas de migrantes no nada más son para los nuestros, sino también para los que vienen de Centroamérica y Sudamérica. Tenemos otra situación más, la de los asilados políticos, por esta gran campaña, le llaman guerra, ¿no?, contra el narcotráfico, y que ha hecho que muchísimas de las familias que viven en el norte del país, en algunos otros estados donde el narcotráfico ha sentado sus reales, se han tenido que ir, ¿no?, y han pedido asilo político, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que no atenten contra su vida, ¿no?, este tipo de grupos. Entonces también vale la pena establecer sistemas de información para este tipo de gente, ¿no? Y sobre todo en todos los estados que están en la frontera norte de nuestro país, que son los que están en cierto modo, ¿sí?, aunque tienen también la gente que migra, ¿sí?, son los en donde se queda la mayor parte de nuestros migrantes. O los que deportan también se quedan ahí, tienen la necesidad tan seria de recursos económicos que persisten en regresar, ¿no?, en volver a traspasar las fronteras. Entonces, para ese tipo de gente necesitamos servicios de información, ¿sí?, que debemos poner a su disposición.
Por eso me parece muy buena idea, me parece muy bien tu inquietud, me parece que la podemos poner en una agenda de investigación, ¿no? Para establecer proyectos de este tipo, ¿sí? Con esta línea, ¿no? Con esta vertiente. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor. Rápidamente, en relación a la última presentación del maestro César Augusto, usted habla acerca de la desigualdad de la información y maneja dos polos, uno que maneja Web 2.0 y otro que básicamente Consejo de Ancianos y tal. Desde mi punto de vista, y por eso quiero externarlo como un comentario, es decir que dentro de estos dos polos existen una serie de matices y gama de colores. Entonces, por supuesto que a veces jalan más hacia un lado o al otro, pero sí es importante poner, yo creo, si se abre esta línea de investigación, un tercer grupo, ¿no? Porque en la realidad coexisten, ¿no? Hay muchos grupos indígenas que ya están muy acordes con las TICs, pero también están coexistiendo con toda su tradición cultural, ¿no? Ese es por un lado. Por otro, creo que será el segundo punto, que estás hablando de desigualdad acorde con las TICs, cuando en realidad hay otras cuestiones u otros aspectos que había que tratar para hablar de desigualdad. Ellos, por ejemplo, ya han comenzado a hablar de que ya no quieren, digamos que la cultura paternalista del indigenismo habla de desigualdad. Ellos dicen, es que para empezar no somos iguales, entonces lo único que pedimos es respeto a nuestra cultura y a lo que somos. Y esas son palabras de ellos. Y una tercera observación es también a invitarlos a que se unan, sobre todo a los estudiantes, a que se inserten en este tipo de investigaciones, ¿no? Y entonces, como hay que abogar con el ejemplo, pues yo me sumo, maestro. Gracias. ¿Es un comentario? Bueno, pues muchas gracias. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana en la segunda ronda de